Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a la primera jornada de circulación extracorpórea en paciente neonatal y pediátrico. La noche de hoy, en Rompiendo Fronteras Perfusión, nos acompaña el doctor Lucas Ramírez, cirujano cardiovascular pediátrico en el Hospital General en la ciudad de Medellín, Antioquia. El doctor Ramírez nos hablará la noche de hoy acerca del trasplante cardíaco en paciente pediátrico. Doctor Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Perfecto. Bueno, para ponernos en contexto, hablemos un poquito primero de la historia de toda esta situación. El trasplante cardíaco pediátrico nació en 1967, exactamente 3 días después de que se hiciera el primer trasplante cardíaco en el mundo, el 3 de diciembre de 1967 en Ciudad del Cabo por el doctor Christian Barnard. El segundo trasplante se hizo en un neonato en el Hospital Maimónides en Nueva York por este cirujano que hay acá, que se llamaba Adrian Kantrowitz. Kantrowitz era un personaje bastante interesante porque no solamente era un cirujano, sino que también era un hombre que estaba muy interesado en inventar cosas. Era un tipo que estaba muy interesado en hacer cosas distintas y creó dispositivos de asistencia ventricular, y lo que ha llegado hasta nuestros días de las innovaciones de Kantrowitz es el balón de contrapulsación intraaórtico. Cuando nació el trasplante cardíaco, en diciembre del 67, en el año 68 se hicieron más de 100 trasplantes en todo el mundo. Se hicieron trasplantes en la India, en Chile, en varios países de Europa. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes trasplantados sobrevivían muy pocos días después de su trasplante debido a que la inmunosupresión era inapropiada, a que muchos cirujanos con un entrenamiento menos adecuado que el que tenían los que hicieron los primeros trasplantes hicieran sus trabajos, y estos trabajos no funcionaran adecuadamente bien. Entonces los pacientes generalmente no sobrevivían más de un mes. Los únicos grupos de trasplante que realmente en los primeros años tuvieron una supervivencia, digamos, aceptable, por decirlo bonito, fueron el grupo de Ciudad del Cabo con el doctor Christian Barnard, que básicamente se dedicó a pegársele a sus pacientes y tuvo el primer superviviente que durara más de un año después de trasplantado, y el grupo de la Universidad de Stanford en California, que estaba liderado por el doctor Norman Shumway, que se considera hoy en día el padre del trasplante de corazón, porque fue quien hizo, junto con el doctor Richard Lauer de Virginia, la mayor cantidad de estudios en cuanto a la factibilidad de la técnica quirúrgica del trasplante, y fue quien primero se dio cuenta de las dificultades que tenía la inmunosupresión en el paciente trasplantado. No fue sino hasta la década de 1980 cuando estuvo comercialmente disponible la ciclosporina, cuando realmente los pacientes de trasplante de corazón empezaron a tener buenos resultados en la mayor parte del mundo. Con respecto al trasplante cardíaco en el mundo, hoy en día se hacen aproximadamente unos 400 trasplantes anuales en niños. ¿Qué patologías se hacen? Depende mucho del grupo de edad en el cual se está trabajando. Generalmente las cardiomiopatías ocupan un lugar importante. Sin embargo, miramos que en el grupo de pacientes menores a 1 año, las causas congénitas tienen más o menos entre el 66 y el 81% de las causas, y hay otras causas distintas fuera de miopatías. Y un grupo muy pequeñito está dado por grupos de retrasplante. Cuando estamos hablando de niños entre 1 a 10 años, la mayor causa ya no es la enfermedad congénita, sino las cardiomiopatías, y en este grupo se asemeja mucho al grupo de los adultos. También se presenta un grupo importante todavía en cuanto a cardiopatías congénitas, y vemos que empiezan a aparecer pacientes con malignidad y pacientes con enfermedad coronaria. El comportamiento de los grupos en la edad de 11 a 17 años es un grupo que se parece muchísimo al grupo de trasplantes en adultos. ¿Por qué es diferente el trasplante cardíaco pediátrico al trasplante cardíaco de adultos? Lo primero es las malformaciones congénitas previas. Esto hace que la disposición del corazón y de los grandes vasos del receptor en muchas ocasiones sea distinta a la del paciente adulto.
Entonces el cirujano que hace trasplante de corazón pediátrico tiene que tener en cuenta estas variantes anatómicas, estas anomalías varias que el paciente tiene para poder hacer una implantación adecuada. Y estamos hablando de problemas en el cual los vasos están ubicados en sitios completamente diferentes, como por ejemplo en el caso de un paciente con situs inversus, o en que algunos de los vasos no existen, como es el caso de pacientes con una levoisomería en uno de los síndromes de heterotaxia. Y esto hace que tengamos que hacer unas técnicas quirúrgicas que vamos a verlas para poder adaptar un corazón que es de un donante, entre comillas, normal. Otro punto importante es que los pacientes que en la edad pediátrica que llegan a trasplante generalmente han tenido múltiples cirugías. Tengamos en cuenta, por ejemplo, un paciente con supongamos una atresia tricuspidea. El paciente de atresia tricuspidea en su etapa neonatal generalmente tuvo una fístula sistémico-pulmonar, puede ser un Blaylock Taussig, que muchas veces se hace por una toracotomía, otras veces se hace por vía central, por una esternotomía. Después tuvieron una segunda cirugía para hacer la derivación de Glenn y después tuvieron una tercera cirugía para completar la circulación de Fontana. En estas situaciones, la cicatrización, las adherencias en el mediastino son supremamente grandes y van a dificultar aún más el procedimiento quirúrgico, ya no solamente por las patologías previas del paciente, sino por las múltiples cirugías que han tenido. La escasez de donantes es un punto supremamente importante y en nuestro medio es más importante todavía. ¿Por qué razón? Primero, porque tenemos muy poca experiencia en el manejo de niños menores de 1 año para trasplante. De hecho, niños menores de 1 año se hacen muy pocos y que yo recuerde, por lo menos en el grupo en el que yo trabajaba, en los últimos 15 años se hizo uno, que se hizo en el año 2006, que lo hicimos el doctor Alejandro Ramírez y yo en ese momento, un niño que nació con una cardiomiopatía por errores innatos del metabolismo. Es importante tener en cuenta que la escasez de donantes es muy grande. ¿Por qué? Porque los niños generalmente no mueren de muerte violenta como si mueren los donantes adultos. Y segundo, cuando tenemos pacientes de menos de 1 año, los donantes anencefálicos, que son una potencial fuente de donantes para estos pacientes menores de 1 año, hoy en día se abortan, entonces es muy poco probable conseguir un donante de estas características. Es importante tener en cuenta que un grupo de trasplantes pediátrico tiene que tener cierto grado de tolerancia, porque si uno quiere tener un grupo de trasplante pediátrico activo, no puede aceptar el donante perfecto solamente, porque los donantes perfectos generalmente no existen. Generalmente existen donantes limítrofes que tuvieron una muerte por otra patología distinta a la que le causó la muerte cerebral y que generalmente también tienen discordancia antropométrica. Quiere decir esto que tenemos que aceptar a veces niños más grandes o niños más pequeños que el receptor como donantes. Y el otro punto importante es un problema inmunológico. Como los niños receptores de trasplante de corazón han sido sometidos a múltiples cirugías, han sido receptores también de múltiples transfusiones sanguíneas. Y estas múltiples transfusiones sanguíneas hacen que tengan activación de múltiples anticuerpos citotóxicos que van a aumentar el riesgo de rechazo del corazón donado. Se preguntarán esta foto es tal vez el trasplante más difícil que me tocó hacer a mí en mis tiempos de cirujano de trasplantes, que ya no hago hace unos 5 años. Este es un corazón de una niña de 6 meses que se le donó a un niño de 1 año y medio que tenía un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Lo trasplantamos en el año 2013 y fue el primer trasplante que se haya hecho en Colombia para un paciente con un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico que había sido manejado por técnica híbrida. Bien, ¿qué indicaciones existen para el trasplante en niños? Obviamente, para las mismas de los adultos, las cardiomiopatías, como las virales, obstructivas, idiopáticas, en este caso la isquémica no es tan frecuente. La falla tardía de procedimientos correctivos, es decir, el paciente, por ejemplo, que tuvo una corrección de una conexión anómala parcial total de venas pulmonares y que el ventrículo izquierdo nunca se adaptó a la sobrecarga de volumen, o el paciente de una transposición de grandes arterias que nunca mejoró su ventrículo izquierdo, o el paciente con una alcapa, con un origen anómalo de la coronaria izquierda que siguió en falla cardíaca, o el más frecuente de todos en patologías congénitas es el fracaso de la circulación tipo Fontana. ¿Qué fracasos podemos ver en la circulación tipo Fontana? Hay 3 cosas. Una, y que es la más frecuente, es la enteropatía perdedora de proteínas.
La segunda es la falla del ventrículo único y esta es específicamente en pacientes que han tenido síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico y han sido sometidos a cirugías de Norwood o a cirugías de Damuse-Stencel. Entonces, el ventrículo único es el ventrículo derecho, no un ventrículo izquierdo. Ese ventrículo único derecho tiende a fallar mucho más precozmente que un ventrículo izquierdo. Y por último, los pacientes que hacen bronquitis plástica y que no tienen nunca jamás tranquilidad desde el punto de vista respiratorio porque presentan obstrucciones mucoides continuas relacionadas con la pérdida de proteína en el árbol bronquial. ¿Qué contraindicaciones existen para el trasplante? Básicamente cualquier condición que en forma significativa acorte la expectativa de vida. Y en este caso estamos hablando que hay muchos síndromes genéticos que contraindican el trasplante. Por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, que son pacientes que con frecuencia tienen cardiopatías e hipertensión pulmonar. Pacientes con síndrome de Turner, que muchas veces tienen patologías asociadas de la aorta. Pacientes con retardos mentales severos no son pacientes buenos candidatos para hacer un trasplante cardíaco. Específicamente, ¿qué otras contraindicaciones pueden existir para el trasplante pediátrico? Pueden existir entonces la infección, la úlcera péptica activa, la presencia de cáncer, pacientes en falla renal, pacientes en falla hepática con alteración y elevación de las aminotransferasas, pacientes que hayan tenido embolia pulmonar e infarto pulmonar reciente. Para el caso de los adolescentes con cardiopatías congénitas o que requieran un trasplante cardíaco, la drogadicción y la no adherencia al tratamiento. Cuando tenemos un adolescente drogadicto o un paciente que ya sabemos adolescente que no es adherente al tratamiento médico, este paciente no se debe incluir en la lista de trasplantes. Existe entonces un protocolo de trasplante, que es el paciente que ya está o con una falla cardíaca o con un fallo de la circulación de Fontan, que debemos hacerle entonces para considerarlo candidato y para evaluarlo para poderlo poner en luz verde para un trasplante. Primero debe tener una falla cardíaca con una elevación importante del péptido natriurético cerebral. Se le debe hacer evaluación de ácido úrico, amilasas, lipasas, bioquímica básica del paciente en falla cardíaca. Se les deben hacer también estudios de ferroquinética como transferrina y saturación de transferrina y estudios de función tiroidea. También se hacen estudios de infectología como son el uroanálisis, los coprológicos, el panel de hepatitis virales, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, el panel de virus respiratorio, Staphylococcus aureus en hisopado nasal, se hace la prueba de tuberculina, se hacen estudios de varicela y de toxoplasma. Estos estudios nos van a llevar también a que parte del paciente del protocolo de trasplante se debe vacunar contra muchos de estos virus y de estas bacterias, que algunas de ellas tienen posibilidad de vacunación. Desde el punto de vista inmunológico, se les debe estudiar el complemento, se les deben estudiar las concentraciones de inmunoglobulina de las 4. Se debe hacer también el panel de anticuerpos reactivos, sobre todo que son pacientes politransfundidos en la vida, y se les debe hacer el estudio de HLA concomitantemente con los anticuerpos reactivos. ¿Esto por qué razón? Porque nos va a cambiar radicalmente el enfoque que tenemos del paciente en cuanto a su inmunosupresión en el postoperatorio. También debe hacerse un panel hematológico, se deben hacer las pruebas de coagulación y sobre todo también se debe evaluar una hemoclasificación. ¿Por qué razón? Aunque la hemoclasificación no nos contraindica y se hacen en el mundo y en nuestro medio también trasplantes en niños en los cuales no hay compatibilidad AB0 y RH, es deseable también saberlo porque el perfil de inmunosupresión que se va a utilizar también es diferente. Y también se deben hacer consultas de infectología, de inmunología, nutricionista, odontología, evaluando focos sépticos en la cavidad oral y corrigiéndolos antes del trasplante, trabajo social, porque hay definitivamente condiciones socioeconómicas que no permiten el trasplante cardíaco. Y es muy importante también la evaluación psiquiátrica del paciente que va a ser sometido a trasplante, particularmente en el grupo de preadolescentes y adolescentes. Se debe hacer también una evaluación cardíaca mínima, un ecocardiograma que evalúe función ventricular y evalúe las patologías de base. Segundo, un cateterismo, y este cateterismo tiene que tener la particularidad de que es un cateterismo derecho e izquierdo, en el cual no solamente se evalúa el árbol coronario y la función del ventrículo izquierdo, sino que también se debe hacer una evaluación muy clara y muy específica de las presiones pulmonares, de las resistencias pulmonares, del gradiente transpulmonar y si las resistencias pulmonares son móviles o no con pruebas farmacológicas.
Y por último, el electrocardiograma y en ocasiones el Holter para confirmar ciertos diagnósticos que pueden ser indicación de trasplante, como es el caso de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Cuando vamos a evaluar el donante, entonces debemos saber edad, peso y talla. Se sabe por estudios en todas partes del mundo donde se hacen trasplantes en niños que donantes mayores de 30 años no son adecuados para pacientes en edad pediátrica porque aumentan el riesgo de mortalidad en el mediano y largo plazo. El peso y la talla, y lo que les hablaba ahorita, que el donante marginal no se debe descartar de plano, y en esto peso y talla uno puede aceptar hasta más o menos 20% de discordancia entre el peso y la talla del donante con respecto a la del receptor. Un punto importante también es la instancia de la institución en la cual se va a hacer la extracción del órgano. ¿Por qué razón? Porque muchos de los procedimientos de implantación del trasplante cardíaco requieren procedimientos adjuntos mayores, que los vamos a ver ahora y que nos van a demorar el tiempo de isquemia de este corazón trasplantado y por ende nos van a disminuir la posibilidad de éxito de nuestro trasplante. Las patologías infecciosas, importante tener en cuenta que hay ciertas patologías que contraindican el trasplante, salvo que el receptor también las tenga, como el caso de Epstein-Barr, como el caso de hepatitis B, hepatitis C y como el caso de VIH. En algunas situaciones en nuestro programa de trasplante de adultos, cuando trabajo yo en trasplantamos pacientes con hepatitis B o hepatitis C o con VIH y le pusimos estos órganos a pacientes que también tenían la enfermedad, es decir, trasplantamos pacientes receptores con VIH de donantes con VIH que estaban en terapia antirretroviral y que su éxito fue bueno pues, en su momento. Estas son las indicaciones para trasplantes marginales. Hay que tener también en cuenta la función cardíaca del donante y es deseable que en el donante pediátrico se haga un ecocardiograma. No siempre se puede. Y tener en cuenta, como les decía anteriormente, la compatibilidad de grupo sanguíneo. Consideraciones administrativas son muy importantes y sobre todo en nuestro medio en donde hay auditores que más que formar parte de la solución, forman parte del problema y que a cada solución le ponen un problema. Hay que tener en cuenta que para poder poner al paciente en protocolo de trasplante hay que tener autorización de la seguridad, del asegurador. ¿Por qué? Porque son estudios muy costosos. Empezamos a hacer estudios costosos, empezamos a obtener resultados, vamos a poner al paciente en lista de trasplantes y la autorización, el asegurador no se autoriza. Y no se autoriza y ya nos gastamos una cantidad de recursos que no nos van a pagar, que nos van a glosar a la institución y que esto puede ser una llave por la cual se están evacuando recursos en forma constante y en forma importante. Para poder llegar a lo que se llama la luz verde, se debe completar el protocolo de trasplante. El protocolo de trasplante, como se los había mencionado anteriormente, y la formación de un grupo multidisciplinario que no solamente esté conformado por las personas que implantan el corazón. Eso, implantar el corazón a la hora de la verdad, un cirujano competente lo puede hacer, sino que debe haber un grupo de cardiología de falla cardíaca muy bien entrenado, tiene que haber perfusionistas que saben de esto y que pueden tener, y ahorita vamos a ver las consideraciones de perfusión para manejar esto, un grupo de anestesia paciente y motivado, y sobre todo una clínica de trasplante cardíaco para el posoperatorio. En esto, la selección del donante, la selección del receptor y el cuidado, no solamente posoperatorio en el corto plazo, sino el cuidado posoperatorio en el mediano y largo plazo, son parte vital del éxito. No es solamente la cirugía, es lo que se cuide después de esta inversión tan grande que se hace. ¿Qué consideraciones tenemos para perfusión? Lo primero es que un trasplante cardíaco de adultos normalmente se hace en hipotermia leve o en normotermia, en 34 o 36 grados. Los pacientes pediátricos tienen una diferencia importante y es que deben hacerse muchas veces en hipotermia. ¿Por qué? Primero, porque estamos haciendo un implante que generalmente suele ser más prolongado si estamos hablando de la presencia de cardiopatías congénitas en el receptor, que la disección es mucho más larga, que en algunas situaciones hay malformaciones del arco aórtico, hipoplasias del arco aórtico, como en el caso de pacientes con ventrículo izquierdo hipoplásico, y entonces en estas situaciones habría que considerar o hacer paro circulatorio en hipotermia profunda o hacer hipotermia moderada y perfusión cerebral selectiva. Hay que tener en cuenta que como estos pacientes tienen múltiples cirugías previas, los sitios alternos de canulación arterial deben ser considerados y deben ser planeados con anticipación. En el sitio donde yo solía trabajar antiguamente, éramos muy adeptos a canular la arteria carótida común, derecha o izquierda, a través de un injerto.
de un injerto de PTFE que lo suturábamos lateral a la arteria. Hay que estar preparados para procedimientos prolongados y hay que tener en cuenta también que se deben y se pueden utilizar dosis adicionales de cardioplegia. Idealmente no, pero cuando estamos hablando de donantes que provienen de muy lejos, y este es el caso, por ejemplo, de la red europea de donantes, donde el vuelo que lleva el corazón donante puede durar unas 2,5, 3 horas hasta el sitio donde se va a hacer el implante. Recordemos que el tiempo de isquemia con una dosis única de cardioplegia es de aproximadamente 6 horas. Entonces, cuando se estén cumpliendo las 6 horas, idealmente se deben dar dosis adicionales de cardioplegia según el protocolo institucional. ¿Qué consideraciones técnicas importantes hay que tener? Lo que les mencionaba previamente, reoperaciones, la anatomía de las arterias pulmonares, la presencia o no de maniobra de Lecomte para el caso de pacientes que han tenido cirugía de transposición de grandes arterias o cirugías, por ejemplo, de doble tracto de salida del ventrículo derecho, y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. En muchos etnos que tenían experiencia en trasplante, el tratamiento de elección para pacientes con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico era trasplantarlo en la etapa neonatal a través de donantes anencefálicos. Y en esto el centro que mayor experiencia tenía era en California, la Universidad de Loma Linda. Hoy en día, con el advenimiento y con el refinamiento de la técnica de Norwood y de las diferentes etapas de la reconstrucción tipo Norwood y de esta paleación, se ha disminuido mucho el número de donantes, de pacientes receptores que con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, cuyo trasplante se hace como primera cirugía. Acá vamos a ver algunas consideraciones técnicas de importancia. Aquí vemos un paciente al que se le hizo una cirugía de Norwood. Esto se ve acostado acá porque está visto como desde la posición del cirujano. Y este paciente además tenía una persistencia de la vena cava izquierda. Entonces aquí tenemos el corazón del donante. En la extracción del corazón del donante se trajo además la vena innominada. Se hace anastomosis de la cava superior del donante con la del receptor y la vena innominada del donante con la vena cava izquierda del receptor. Y es muy importante tener en cuenta que como la arteria pulmonar tiene múltiples procedimientos, ya sobre todo en la etapa de Fontan, la anastomosis de la arteria pulmonar del donante en el receptor muchas veces se hace casi como un parche. Por esto es importante uno traer cuánta arteria pulmonar se pueda traer en la cirugía del donante. En esta vemos un paciente con un síndrome de heterotaxia, en el cual hay ausencia de la cava inferior, y en este caso son las venas hepáticas las que drenan en la aurícula derecha. Lo que se hace en esta situación es que se pone un parche juntando todas las venas hepáticas para poder hacer un trasplante ortotópico, en el cual se hace como una vena neocava inferior, se hace la anastomosis de cava superior con cava superior, pulmonar con pulmonar, aorta con aorta y aurícula izquierda con aurícula izquierda. Acá se ve esta es la misma fotografía, me disculpan que la dupliqué. Este es otro trasplante que es bastante complejo y es el trasplante de pacientes que tienen un situs inversus. Vean que aquí en el lado izquierdo está la aurícula derecha, las cavas están localizadas también en el lado izquierdo y la aurícula izquierda está localizada en el lado derecho. En esta situación, entonces lo que se hace es que se trata de hacer unos túneles, ya sea con tejido redundante del paciente, receptor, o con parches sintéticos que redireccionen el flujo de ambas venas cavas localizadas en el lado izquierdo hacia el lado derecho. Se hace también un parche a manera de bafle que cubre las venas pulmonares y que redirecciona su flujo hacia el lado izquierdo. Y la técnica de este trasplante no es bicaval como la mayoría de los trasplantes de corazón, sino biatrial, en el cual entonces una vez está hecho el bafle de las venas pulmonares y están hechos los túneles de las venas cavas hacia el lado derecho, se anastomosa primero la aurícula izquierda con el tejido del lado izquierdo en esta zona y después la aurícula derecha con la zona donde desembocan los túneles previamente realizados, y la pared posterior de la aurícula derecha se sutura a manera de septum interauricular por encima del bafle que se hizo anteriormente. Ven que es una cirugía supremamente compleja. Por esto hay que tener en cuenta que estas cirugías son cirugías más prolongadas que requieren una mayor protección miocárdica que las cirugías anteriores. La supervivencia está condicionada por ciertas cosas como son el rechazo, la adherencia al tratamiento médico, cosa que es muy importante en nuestro medio, sobre todo cuando hay aseguradores que muchas veces se les olvida que los pacientes trasplantados requieren inmunosupresión y requieren seguimiento.
También el hecho de uno tener un sistema inmunológico que está disminuido favorece la aparición de lesiones malignas, sobre todo de lesiones tumorales del sistema linfático, linfomas y leucemias. Y muy importante, sobre todo en pacientes que ya llevan muchos años de trasplantados, la vasculopatía del injerto. Y esto es básicamente una enfermedad coronaria, pero no es una enfermedad coronaria estilo lateroesclerosis en la cual se ven placas de ateroma en diversas situaciones de las arterias coronarias, sino una disminución del calibre de las arterias aparentemente por rechazo del endotelio. Entonces a estos pacientes no les sirve un bypass coronario, lo que les sirve es un retrasplante. Con respecto a la supervivencia con el paso de los años, miren que los pacientes que tienen trasplante por patología congénita tienen una supervivencia mucho menor con el paso del tiempo comparado con los pacientes que con el paso de los años se trasplantan, pero que su indicación es una cardiomiopatía. ¿Qué podemos concluir de esto? Que para poder uno tener un programa de trasplante cardíaco pediátrico, debe hacerlo en un centro que sea altamente especializado. No solamente en trasplantes, sino en cirugía de congénitos. Se necesita un trabajo de grupo en el cual todo el personal del grupo de trasplantes, tanto de adultos como de niños, esté involucrado. Hay que estar preparados para procedimientos complejos que tienen una mayor morbilidad y mortalidad de los pacientes, y a que esta es una llave por la cual se dan muchos recursos de las instituciones en donde se hace este tipo de tratamientos. Bueno, esto era lo que tenía para decirlos. Espero que haya sido corto pero sustancioso. Esta foto, me disculpan que me ponga yo mismo como personaje de esta foto. Este niño, y estas fotos aparecen aquí con autorización de los padres del paciente. Este niño se llama Emanuel Castaño Giraldo. Es el niño del ventrículo izquierdo hipoplásico que se le había hecho tratamiento híbrido, que les cuento que trasplantamos hace ya 7 años. Esto es un mes después del trasplante. Y a principios de este año me hicieron un regalo. Estaba yo pasando ronda en la institución donde trabajo en este momento. Y una señora se me acercó y me dijo: usted se llama Lucas Ramírez, usted trasplantó a mi niño, y me dio esta foto. Este es Emanuel, ya es un niño mucho más grande, y esta foto especialmente tiene mucho significado, porque la niña que donó el corazón que ustedes veían en mi mano en una diapositiva anterior es hermanita melliza de esta otra niña que está acá. Las familias eran amigas y no supieron que la niña era donante de Emanuel hasta el momento en que ya Emanuel fue dado de alta. Es una historia muy bonita, me parece a mí. Muchas gracias. Doctor Lucas, muchísimas gracias. Me disculpo con usted y con todos los participantes porque hemos tenido algunos problemas de conectividad, pero ya los solucionamos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por hacer parte de esta primera jornada de perfusión y circulación extracorpórea en el paciente pediátrico neonatal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, alguna observación, es bienvenida en este momento. Entonces los invito a activar sus micrófonos para aquellas personas que tengan preguntas, o las podemos hacer como regularmente las hacemos a través del chat. Buenas tardes, doctor. Sandra Ávila, de la Fundación Cardio Infantil. Hola, Sandra. Usted dice que es muy probable que toque repetir una dosis de cardioplegia para el corazón nuevo, digamos. Esa cardioplegia, ¿qué tipo de cardioplegia le pone? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Sandra. En la mayoría de la literatura recomiendan cardioplegia San Tomás, Plegisol. Y estamos hablando de una dosis inicial de 20 mililitros por kilo del receptor. Sin embargo, en nuestro medio, y yo trabajaba en la clínica Cardiovid, y allá utilizábamos custodiol, y utilizábamos a una dosis de 10 mililitros por kilo. Afortunadamente, nunca estuvimos abocados a un tiempo de isquemia más largo de 6 horas. El tiempo más largo de isquemia que tuvimos fue alrededor de 5 horas y media en uno de estos pacientes complejos, y eso facilitó mucho las cosas, pero estábamos preparados para que en el caso de que pasaran las horas pudiéramos administrar una dosis adicional de cardioplegia, y el plan era utilizar los mismos 10 cc por kilo que habíamos utilizado como dosis inicial de custodiol para estos pacientes.
Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo realmente no tengo experiencia en trasplante cardíaco pediátrico, pero sí en adultos. Y quizá uno de los grandes temores es la falla cardíaca derecha o la falla postcardiotomía. ¿Qué tanta incidencia tiene este evento en los pacientes pediátricos? Depende, y depende de dos cosas. La primera, y muy importante, es de la protección miocárdica y del tiempo de isquemia, porque veíamos en nuestro grupo que mientras mayor era el tiempo de isquemia, mayores dificultades teníamos en la función ventricular derecha. Generalmente eso lo manejábamos con esternón abierto y con inotrópicos, porque hasta el momento en el cual yo estuve trabajando no disponíamos de ECMO en forma rutinaria para estos pacientes. Eso puede ser manejado con ECMO durante unos días actualmente. El otro punto en cuanto a la disfunción ventricular derecha es que hay receptores de trasplante que son muy marginales y son pacientes que tienen hipertensión pulmonar importante. Y por esta razón es que es muy importante en la evaluación de los pacientes, cuando se están considerando como candidatos para trasplante, hacerles cateterismo derecho y evaluar las resistencias pulmonares. ¿De qué disponíamos nosotros cuando estábamos midiendo presiones pulmonares y estaban elevadas en el paciente ya trasplantado y estábamos ya montados en la tragedia? Lo que hacíamos era que se ponían en infusión de milrinone, ayudaba mucho al ventrículo derecho y a disminuir también resistencias pulmonares. Y lo segundo, éramos muy liberales en el uso del óxido nítrico en el cuidado de estos pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Doctor, muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta. En el chat en este momento no tenemos preguntas, doctor. No sé si alguien quiere activar su micrófono. Señora. Sandra, otra vez. Cuando Hola. usted habla de otros sitios de canulación probables, ¿a qué sitios se refiere? ¿Femorales o...? El que más utilizábamos nosotros en aquella época era la carótida. Utilizábamos arteria carótida común, izquierda o derecha, a través de una cervicotomía, y eso lo hacíamos antes de empezar el procedimiento. Antes de hacer la esternotomía teníamos el paciente ya canulado y listo. Suturábamos un injerto de Gore-Tex al que le cupiera una cánula adecuada para el peso del paciente, y a través de ahí empezábamos perfusión. La canulación venosa generalmente la hacíamos ya dentro del tórax, la hacíamos bicabal dentro del tórax, pero sabiendo que estos pacientes tenían múltiples reintervenciones, tenían una cantidad de adherencias importantes en el mediastino, considerábamos muy importante tener un sitio arterial garantizado, de tal manera que si al entrar hacíamos accidentalmente una ruptura de alguna cavidad cardíaca importante, por lo menos podíamos con los aspiradores llenar los reservorios y poder dar perfusión al paciente mientras lo empezábamos a enfriar. Afortunadamente, nunca tuvimos un accidente mayor, pero teniendo en cuenta experiencias ajenas y lo estudiado en la literatura en el momento en que estábamos montando el programa de trasplante cardíaco pediátrico, la decisión era que si el paciente tenía múltiples reintervenciones, de una vez nos íbamos con sitios alternos de canulación. Entonces, la preferida de nosotros era la carótida, pero también es importante tener en cuenta las femorales, que son un muy buen sitio, pero no son tan buenos para protección neurológica. Y el otro sitio que también puede utilizarse potencialmente, sobre todo en pacientes un poco más grandes, no en bebés, es la arteria subclavia. E idealmente también intentar hacerlo no con canulación directa de la arteria, sino suturando un injerto a la arteria con el fin de evitar estenosis residuales que puedan comprometer la perfusión, ya sea del cerebro o de una extremidad. Gracias, doctor. Con gusto. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, fue un placer, pues considero un honor que me hayan invitado. Yo pienso que perfusión es uno de los personajes muy importantes en cualquier equipo de cirugía cardiovascular y realmente el trabajo de ustedes es sumamente importante. Se les aprecia mucho y me alegra mucho que me hayan invitado. Realmente lo considero un honor. Les agradezco mucho la invitación. Doctor, tenemos una pregunta por acá. Adelante. Nos preguntan, doctor, buenas noches. Usted nombró alteraciones de los segmentos auriculares como situs inversus. ¿Cómo hacen el manejo de las cavas superior e inferior para el trasplante? En situs inversus se canula igual, la cava superior y la cava inferior, como están localizadas en el lado izquierdo. Básicamente se canula igual, pero por el lado izquierdo. Y se hacen túneles para lograr la desembocadura hacia el lado derecho y poder trasplantar un corazón normal. Ahora bien,
Un poquito más complejo es cuando el paciente tiene un síndrome de heterotaxia, en el cual hay ausencia de cava inferior, por ejemplo, en los síndromes del leuisomerismo. En estas situaciones, uno debe buscar en la canulación, se canula solamente una cava, que sería en este caso la cava superior, y se tiene que buscar que la vena ásigos no vaya a quedar obstruida en el drenaje venoso hacia la bomba de circulación extracorpórea. Si el paciente tiene una cava izquierda, también idealmente se debería canular. Entonces uno debe tener una muy buena evaluación de la anatomía venosa del paciente para poder definir los sitios de canulación venosa. Entonces, en sitios inversos no hay problema, se canulan ambas cavas, así estén localizadas al revés. En síndromes de heterotaxia hay que canular la cava superior, la cava izquierda si existe, y evitar en toda manera obstruir el retorno de la vena ásigos, que generalmente es el retorno principal del hemicuerpo inferior al corazón. Entonces es muy importante tener esto en cuenta en la disección y en la canulación del retorno venoso. Doctor, muchas gracias. Leila Ternera tiene la mano levantada. Ay, sí, sí, sí. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Habla Leila Ternera de la Fundación Cardioplantil. Hola, Leila, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Tengo muy interesante su charla, muchos datos curiosos. Yo tengo una pregunta. Estos pacientes pediátricos trasplantados hoy en día en nuestro país, pues con los cuidados y con todos los avances, ¿en cuánto tiempo necesitarían un retrasplante o pueden llegar, hasta qué punto podrían llegar con este trasplante inicial, sobre todo en los neonatos? Esto depende de muchas variables. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay que tener una muy buena inmunosupresión. Hoy en día inclusive ya no es tanto ciclosporina lo que se utiliza por el riesgo de disfunción renal. Se utiliza más tacrolimus y combinaciones de tacrolimus con esteroides y azateoprina. Y hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, disfunción ventricular. Segundo, que a estos pacientes, por lo menos durante el primer año, hay que hacerles biopsia por lo menos cada 4 a 6 semanas, y posteriormente las biopsias se hacen de cada 6 a 12 meses, y mirar el rechazo, mirar la función ventricular. Cuando empiezan a aparecer trastornos segmentarios de la contractilidad, nos habla de vasculopatía del injerto, y este paciente que ya lleva más o menos 5, 7, 10 años de trasplantado, es un paciente que si está haciendo angina intratable, es un paciente que ya debería ser trasplantado. Realmente la respuesta a esta pregunta no te la da necesariamente un aspecto de función ventricular o un aspecto de tiempo transcurrido entre el momento del trasplante y el momento de definir un retrasplante, sino las medidas de calidad de vida que el paciente tiene. Si el paciente tiene una mala calidad de vida, que ya está en una clase funcional 3, 4, es el momento ya propio de uno poder definir si va a retrasplantar a este paciente.